Pero bueno, primero empecemos por Asia. Por lo más antiguo, en verdad, porque estamos hablando del inicio, ¿no? De la guerra chino-japonesa. La sino-japonesa, sí. La chino-japonesa en 1936. Cuando comenzó la Segunda Guerra. De hecho, había republicanos españoles. Sí. O sea, hicieron un puente aéreo desde España hasta China, que lo llamaban el puente del toro y del tigre, o del tigre y del toro. Y habían pilotos rusos, soviéticos, iban de la URSS a España y de España a China. Anda. Creo que era. Pero bueno, es curioso. Pues la guerra sino-japonesa es una guerra... A mí es que el Frente Pacífico, la verdad que me encanta. Es muy desconocido porque siempre... Sí, que se conoce el occidental, el europeo sobre todo. Es muy conocido, muy desconocido la parte de los japoneses contra los chinos. Porque conoces el teatro del Pacífico de Estados Unidos contra Japón, pero antes incluso de que se liase parda en Europa, se pasó esta guerra, ¿no? Y que fue lo que derrotó a los japoneses. El ejército, o sea, propiamente dicho, lo que de verdad los devastó fue el ejército chino. Sí, fue lo que más tragó recursos de los japoneses. Pues mira, es muy curioso cómo empieza la guerra. Venga. Los japoneses tenían una serie de territorios, pequeñas zonas con colonos y tal, y bases militares en territorio chino. En concreto, hay, bueno, lo que da lugar a la guerra, como empieza la guerra, es con el incidente del puerto de Marco Polo. Marco Polo, sí. Estas bases, había una base que está muy cerca del puente de Marco Polo. ¿Qué ocurre? Que salen de maniobras los soldados de la base, tal y cual, están ahí haciendo las maniobras, terminan, y cuando están contando, pasando revista de que estén todos los soldados, falta uno. Claro, se quedan así y dicen, estos son los chinos, los cabrones de los cojones, que se nos han cepillado uno. Porque ya había pasado más veces. Sí. Entonces, ¿qué hacen los japoneses? Van al donde están las patrullas de los chinos y le dicen, a ver, hijos de... ¿Dónde está ¿Dónde está Jimmy? Sí. No se llamaría, se llama... ¿Dónde está Subaru? Claro, los chinos se quedan así y dicen, a mí, ¿qué coño me estás contando de que a mi hija en paz? Y claro, le dicen, no, pero que me digas tal, que no tal. Empezaron a calentarse, se empezaron a insultar, tal y cual. Y pasa lo típico que pasa cuando hay gente armada caliente insultándose una. Se pegaron un tiro, sí, se pegaron un tiro, tal. En el puente de Marco Polo hay un fuerte que tenían los chinos, los japoneses cargan contra el fuerte, los otros que están con ametralladoras y tal los funden, se retiran los japoneses, las patrullas a lo largo del río empiezan a escuchar los tiros, se empiezan a disparar entre ellos, se empieza a calentar la cosa y de repente aparece Subaru. Que le había entrado un apretón. Y que me estoy riendo y ha habido miles de muertes, igual no me debería reír. Pero a ver, es gracioso el contexto, joder. Es literalmente una guerra que empezó por una cagada. Una guerra de mierda, ¿eh? O sea, una de las guerras más terribles. Hostia, que ha habido terrible, y tío. No, ahora me pongo serio. No, a ver, hostia, es que es absurdo de tan... De hecho, lo del puente Marco Polo se suele decir que fue un ataque de falsa bandera japonés. Porque los japoneses contra los chinos lo habían usado alguna vez, pero lo cierto es que no. De hecho, en el ejército Firon lo provocas tú. O sea, claro. Es un... Ahora, lo real es que fue esto de que les faltaba un soldado, pensaron que habían sido los chinos, se empezaron a liar a tiros, apareció el soldado japonés diciendo que no, que le había entrado un apretón, que se había un momento. Yo creo que a lo largo de la historia ha habido guerras que han empezado porque a alguien se le escapó un tiro, lo que sea, pero que porque tengas que ir, porque te estés cagando literalmente encima, desaparezcas para soltarle ahí todo el mojón y tal. Es que además lo gordo es que Japón no quería una guerra con China. Yeah. O sea, de hecho en Japón había dos vertientes, que por así decirlo, la del ejército de tierra, eso da para otro podcast, cómo se llevaban el ejército de tierra con la marina imperial. Algo comentaste, se llevaban a matar. O sea, por ejemplo, si llegaba, cada uno tenía su fuerza aérea. Si llegaba un avión de la fuerza terrestre que estaba averiado y tenía que aterrizar en un portaaviones, aterrizaba y tal, y no se lo reparaban. Hasta que no llegaron, tenían que llegar mecánicos del ejército de tierra a repararle tócate los conejos. Y como esto, pues tanto, ¿qué pasa? Que en ese momento, por ejemplo, cuando invaden Corea, sabes que Japón lo invade el ejército porque sale de los huevos. No, ni preguntan. O sea, es una acción que lo hace muy anárquico, Claro, es que son unos... por ejemplo, para defender Japón, como los aviones venían desde el mar, el ejército de tierra decía que lo tenía que defender la marina, la aviación de la marina.
Y como estaban atacando territorio japonés, la marina decía que lo tenía que defender el ejército de tierra. Entonces, claro, se producen los bombardeos que se producen porque la mitad de las veces se echaban la culpa los unos a los otros de los que tenían que pararlo y no lo paraban. Y como esto, hay un montón de casos. ¿Qué pasa? Que el ejército de tierra buscaba más expandirse por tierra y la marina imperial que buscaba más expandirse por el Pacífico. Claro, de hecho hay un intento de golpe de estado, creo que se llama el golpe de estado de los estudiantes, y para ir a por Rusia. De hecho, eso me suena del Hoy. Sí, en el Hoy puede salir bien el golpe de estado, en la vida real no salió bien. Sí, el golpe claro. De estado. Y de hecho hay una guerra que... Bueno, una guerra no, una escaramuza que se produce entre rusos y japoneses muy al principio de la guerra, que los rusos les meten una paliza que no pueden ni con ella, y los japoneses dicen, vale, no vamos a ir a por Rusia. vamos se iban fijando más, iban a ir más a por las colonias de los occidentales. Lo que pasa es que, claro, de repente se encuentran con que les explota todo esto en las narices, y los mandos, tanto chinos como japoneses, tratan de parar a los soldados. ¿Qué pasa? Que los suboficiales, sobre todo la culpa la tuvieron los suboficiales, que empezaron a calentar a los soldados, y los soldados siguieron para adelante. ¿Los suboficiales de ambos bandos? Sí. A ver, es que los chinos y los japoneses han tenido una relación siempre de darse de tortas de toda la vida. Y pues estaban muy calientes los ánimos. Y a todo esto el presidente de China, Chiang Kai-shek, el generalísimo, bueno, el presidente de China no, el presidente de la república, si no me equivoco. Chiang Kai-shek, era el generalísimo, era una república, era un régimen autoritario. Sí. Dice que, claro, en aquel momento Japón tenía una parte de China que se llama Manchuria, que lo tenía bajo un régimen títere. De hecho, ahí estaba el emperador de China, la dinastía, el último de los emperadores Qing, que ya después de ese ya no volvió a haber ninguno más. Ese territorio llevaba con Japón desde mucho antes de que empezara esta guerra. Que Manchuria está, digamos, Manchuria al norte de Pekín, ¿no? Sí, al norte de Pekín, encima de Corea. Sí, es toda más o menos la zona que linda entre Mongolia y Corea, que linda con la que es Rusia. Ah, vale. Sí. Que ahora es de China, esa zona. De hecho, es la zona que van a invadir los rusos. Al final de la Segunda Guerra Mundial van a invadir los rusos esa colaboración Tormenta de agosto, si no me equivoco. Pues Chiang Kai-shek lo que dice es que no van a negociar ningún tipo de paz hasta que todo el territorio chino sea devuelto, incluyendo Manchuria. Algo así dice, no es exactamente, pero o sea, lo que dice es como que les tienen que devolver Manchuria. Claro, los japoneses se quedan así y dicen, sí, sujeto al cubata. Y ahí ya la tenemos liada. Y es cuando se empieza a atacar. Los chinos, claro, todo esto los chinos estaban pegando con los maoístas. O sea, claro. el Kuomintang, el ejército nacional chino, se está enfrentando a los comunistas. Claro, porque hay que dejar algo claro. La China de la Segunda Guerra Mundial, la nacionalista, es la que actualmente a día de hoy es Taiwán. Sí. Y la China comunista es la actualmente... O sea, en aquel momento era un territorio pequeñísimo. Lo que pasa es que estaban refugiados en montañas y era muy difícil de... Claro. Y claro, estaban enfrentándose a esos, y a esto llegan los japoneses. Y claro, los japoneses, pues, con el ejército que tenían, barren, sí. Hasta que ya... ¿Llegaron a conquistar todo China o...? No, No, pero les metieron la costa, prácticamente la pierden entera. Y, bueno, llegaron a la India. Hostia, Birmania la conquistan los japoneses. Y de hecho, que esto es muy poco conocido, pero los chinos habían conseguido montar una división motorizada muy buena, y la pierden lanzándose por así decirlo, a la retaguardia de los japoneses cuando están entrando en Birmania para salvar a los ingleses. Anda. O sea, consiguen evitar que los japoneses... O sea, consiguen hacer que se tengan que replegar los japoneses atacándoles. Porque es que los ingleses la que más... Eso daría los ingleses de la Segunda Guerra Mundial daría para 4 o 5 podcasts. Pero en Birmania es que les meten unas palizas a los japoneses. De hecho, ahí se forman los Chindits, si no me equivoco, que eran unas unidades de paracaidistas especiales que tienen historias curiosas. Pero bueno, ese es otro podcast. El comandante, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, era un tío, era súper excéntrico. Comía cebollas crudas. ¿Cebollas crudas? Está todo el día comiendo cebollas crudas. Y le mandaban en plan, mandaban suministros, y mandaban cajas de cebollas. ¿Pero por qué? ¿Por qué la cebolla? Tenía esa manía.
En la segunda, a ver, la mayoría de comandantes y generales de la Segunda Guerra Mundial deberían tener unas manías, están locos todos de la cabeza. Sí, tenían unos personajazos la mitad de ellos.